A continuación seguimos con el punto 5 del tema dedicado a los mecanismos de reacción. Este tema ya es un tema de facultad normalmente, pero no es un tema, por ejemplo, de segundo de bachiller. Lo digo porque si no lo habéis dado los de bachiller en clase os lo podéis saltar y no visionar, ya que posiblemente no os pregunten nada de esto hasta que no vayáis a la facultad y deis cinética. Bien, los mecanismos de reacción nos van a explicar lo siguiente: cómo las moléculas de reactivos se convierten en productos. Sabemos que es mediante choques, pero la historia es por qué camino, es decir, cómo podemos explicar el orden y la dependencia con la concentración. Bien, ¿qué es lo que se hace o a qué llamamos mecanismo? Al conjunto de etapas o reacciones por las que transcurre una reacción química, es decir, normalmente muchas reacciones no ocurren en un solo paso, sino en diferentes etapas, aunque también hay algunas que ocurren en una sola etapa. A cada etapa del mecanismo, si es que hubiera varias, se le denomina proceso elemental. Vamos a poner algunos ejemplos. Hay una reacción, como esta que os pongo aquí, que se da en una sola etapa. El monóxido de nitrógeno con el ozono da dióxido de nitrógeno y oxígeno, tal cual. Una molécula de NO choca con una de O3 y se forma esto en una sola etapa. Por lo tanto, si solo hay una etapa, no hay mecanismo, no podemos hablar de mecanismo, ya que hemos dicho que es el conjunto de etapas. Pongamos otro ejemplo. Una reacción que se dé en varias etapas, como por ejemplo esta. El agua oxigenada o el dióxido de hidrógeno con 2 iones bromuro y 2 iones o 2 protones, es decir, en medio ácido, se transforma en bromo molecular y agua. Pero esto normalmente no ocurre así, porque es muy difícil que 1 y 2, 3 y 2, 5 moléculas choquen a la vez de forma efectiva. Por lo tanto, sí que habrá un mecanismo, ya que va a haber diferentes etapas. ¿Cuáles son las etapas en este caso que ya alguien nos las ha dicho? Pues son estas de aquí. En 2 etapas ocurre la reacción global. Si vosotros os fijáis aquí, si las sumáramos, pues veríamos que los reactivos son estas 3 sustancias, los productos estas 2 y el compuesto HOBr sería un intermedio de reacción. ¿Por qué? Porque aparecen los productos en la primera etapa y en los reactivos en la segunda, con lo cual al sumar ambas etapas para obtener la global desaparecería. Los intermedios de reacción aparecen y desaparecen. Muy bien. ¿Qué tenemos que saber también cuando hablamos de mecanismos? Como os he dicho antes, yo he contado las moléculas que chocaban. Pues muy bien, llamaremos molecularidad al número de moléculas que participan como reactivos en un proceso elemental. Por lo tanto, en un proceso elemental el número de moléculas es justamente la estequiometría. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué características tienen los procesos elementales para saber que una etapa o una reacción es elemental y no es otra? Bueno, pues las podemos dividir o clasificar así, según la molecularidad, en unimoleculares, cuando solo una molécula se disocia, en bimoleculares, si 2 moléculas, iguales o no, colisionan, y trimoleculares, si 3 moléculas colisionan, lo cual ya empieza a ser poco probable. Y ya cuatrimoleculares o tetramoleculares o más ya no existen porque no son choques efectivos ni probables. El orden de reacción de un proceso elemental coincide con los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Si está ajustada la reacción, pero solo coincide el orden y la estequiometría en un proceso elemental, no en cualquier reacción. Los intermedios de reacción, como hemos dicho antes, se forman en un proceso y se eliminan o se consumen en otro. Por lo tanto, no van a aparecer nunca en la ecuación global del proceso. Y si un proceso elemental transcurre más lentamente que los demás, cuando hay varias etapas, esa se va a llamar etapa determinante de la velocidad de reacción. Y esto veremos la importancia que tiene a continuación. Bien, por tanto, estudiando los procesos elementales, que son las partes importantes del mecanismo, podremos deducir la ecuación de velocidad o al revés. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues lo que se hace siempre es lo siguiente. El mecanismo, es decir, las etapas, el científico, el investigador, las postula, las crea de forma imaginaria o teórica. Y después lo que se hace es comprobar si los datos experimentales se adecúan a esa idea que se ha postulado.
acuerdo? O sea que primero uno imagina cómo puede ser, pero luego debe contrastarlo con datos experimentales. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues existen dos aproximaciones para hacerlo. Una de ellas se llama la aproximación de la etapa limitante, que es lo que os he dicho antes que era bastante importante. Y otra es la aproximación del estado estacionario. Esta segunda corresponde a cursos de la facultad del grado en químicas superiores, es decir, a segundo en adelante. Y ya es para ver los mecanismos de cinéticas complejas, de mecanismos que tengan varias etapas limitantes, etc. Entonces nos vamos a centrar aquí en primero en la aproximación de la etapa limitante. Muy bien. ¿En qué consiste esta aproximación? Bueno, pues nos van a dar un mecanismo, nos lo van a proporcionar. Pero nosotros debemos decir si puede ser correcto o no, es decir, si es viable que nuestra reacción transcurra de esa manera o es imposible. Entonces, escribiremos la ecuación de velocidad como la ecuación de la reacción más lenta, ¿vale? De la etapa determinante o limitante. La velocidad de esa etapa va a ser la velocidad de nuestra reacción. Y compararemos esta velocidad teórica que vamos a escribir con la experimental, si nos la dan. Si ambas coinciden, es correcto, y si no, es incorrecto. ¿De acuerdo? Bien, y para que sean coincidentes, deben tener las mismas especies y los mismos exponentes. Vamos a ver un caso sencillo. Esta reacción, la reacción entre dos moléculas de dióxido de nitrógeno y flúor molecular, para dar 2-de-NO2F. Esta reacción no es una etapa elemental. Ahora lo veremos por qué. Y nos dicen que su velocidad experimental obtenida en el laboratorio, fijaros, ¿por qué he visto que no es elemental? Pues porque el exponente del NO2 no es 2. Por lo tanto, si no coinciden los exponentes con la estequiometría, significa que la etapa no es elemental. Y entonces hay un mecanismo. Muy bien. El mecanismo que nos proponen, y que no sabemos si es correcto o no, es el siguiente. Que haya dos etapas. La primera, en la que una molécula de NO2 choque con otra de flúor para dar esta sustancia y este intermedio de reacción con su constante cinética para etapa 1, y además nos dicen que es la etapa lenta. Y otra etapa en la que el intermedio de reacción desaparece para dar ya el producto, con otra constante cinética, y nos dicen que esta es rápida. Muy bien. ¿Cuál será la velocidad de este mecanismo teórica? Pues la de la etapa limitante, la de la etapa lenta, V1. Bien, pongamos la hipótesis. Hacemos V1 como la velocidad teórica de nuestro mecanismo. ¿Y qué tenemos que escribir? Pues vamos a escribir su ecuación de velocidad. Constante K sub 1 por la concentración de NO2 por la concentración de flúor. Como es una etapa elemental, elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Muy bien. ¿Y qué vemos cuando tenemos escrita la ecuación del mecanismo de acuerdo a la etapa limitante? Que coincide con la velocidad experimental. Por lo tanto, si la velocidad teórica propuesta por el mecanismo coincide con la velocidad experimental, es que el mecanismo, que es una teoría, es correcto. Bien, si alguien quiere ver algo más, puede hacerlo en estos ejercicios.